veces. Una me parecía poco, que para venir con ella. Bueno, qué alegría estar aquí, como diría Trillo, encantado de estar aquí en las Islas Baleares. Madre, cuando miremos hacia atrás y veamos la gente que nos ha gobernado, es que nos va a dar susto. Cuando veamos esta gente, ¿no? Estos mentirosos, corruptos, interesados, egoístas. Cuando veamos por lo que ocurre ahora mismo en el Parlamento, que cuando está gente como Alberto, como María Pita, pues de repente la gente dice, ups, menuda diferencia entre unos y otros. Bueno, quería comentaros un par de cosas breves, ¿no? Breves, mentiroso. El otro día leía una frase de Concepción Arenal que decía, todo es imposible mientras lo parece. Fijaos que en el momento en que uno interioriza que las cosas son imposibles, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Y basta un cordón del zapato para que nos sintamos presos. Una vez vi una pintada creo que era en Buenos Aires, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Donde si nosotros interiorizamos esa imposibilidad, nos sentimos incapaces de poner en marcha cualquier cambio. Ahora que estamos de alguna manera cerrando, ¿no?, esta etapa y mirando hacia atrás, me he acordado mucho de la frase de uno de mis maestros, de Jesús Ibáñez, que siempre nos enseñaba a pensar con ejemplos. Cosa que siempre cuento cuando fui a Alemania y él siempre nos ponía ejemplos, y recuerdo que en la primera clase en Alemania un profesor, supuestamente muy inteligente, dijo, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Hay que pensar de manera abstracta. Los ejemplos son la claudicación de la inteligencia. Los ejemplos son la muerte del pensamiento. Recuerdo que yo levanté la mano y dije, perdón, ¿esto podría poner un ejemplo? Maldita la gracia que le hizo. Los alemanes llevan con un poco de sentido del humor y encima intentando amargarnos a nosotros el sentido del humor durante un tiempo, los dirigentes. Bueno, la frase que nos contaba mi maestro era el ejemplo de un maestro zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que existía y lo que no existía, lo que era cierto y lo que era falso, lo que era verdad y lo que era mentira. Y llegó el día de la última lección y lo llamó al salón de los pasos perdidos, lo puso debajo de la escalera, le puso una vara de almendro en la cabeza y le dijo, si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo le dije al maestro, ya tengo la solución, le quitas tú la vara al maestro y le dices, ¿y ahora qué? Y Jesús Ibáñez, que era mucho más listo que yo, dijo, no. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas del juego que te han puesto, o te inventas una nueva dimensión o te dan con el palo en la cabeza. Esto, fijaos, es lo que nos llevó hace apenas 2 años a fundar Podemos. Hace 2 años nos dimos cuenta de que nos estaban engañando, de que estaban invitándonos a la resignación, de que estaban expulsando a los jóvenes de España, de que encima no les dejaban votar. Por cierto, vamos a lograr que regreséis, vamos a lograr que votéis. Os necesitamos aquí, con toda vuestra inteligencia, con todo vuestro entusiasmo. Bueno, pues fijaos que el argumento era, echamos a los jóvenes de España. 2 millones. Han dejado votar al 4,7%. Y por supuesto, mayoritariamente han votado a Podemos. Imaginaos si esa gente hubiera votado. El Partido Socialista nos ha sacado 300.000 votos. Si hubiera podido votar toda esa gente, hubiéramos pasado con mucho al Partido Socialista. Por tanto, que no pretenda darnos lecciones con un sistema electoral que hace trampas. ¡A la próxima! Fijaos que echaban a los jóvenes del país. A los parados de larga duración les decían, no sois importantes, no, resignaos, no sois útiles. Y sabéis que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay perdedores. Y la diferencia entre un perdedor, un loser y un pobre es que el perdedor asume su propia responsabilidad en lo que le pasa. El pobre puede enfadarse, el pobre puede entender que le han engañado,
En cambio el perdedor dice, no, es que tenía que haber estudiado chino mandarín en internet a las 5 de la madrugada después de venir de 3 trabajos de 200 euros cada uno. Es mi culpa. Fijaos que eso fue la magia de la plataforma de afectados por la hipoteca. Gente que estaba jodida porque había perdido su casa y los ahorros de toda su vida. Y había embarcado a familiares y amigos y estaban golpeados. Y vino la plataforma de afectados por la hipoteca a decirles, no tenéis la culpa, mantened vuestra dignidad, os han robado, son unos ladrones, recuperad la dignidad, que no os roben eso. Y fijaos que esa dignidad veíamos que estaban intentando robarla a los parados de larga duración. Veíamos que los economistas se estaban comportando, muchos de ellos en las academias, como canallas, menos los que están aquí presentes. Y resulta que, fijaos, se enseñaba en las facultades de economía unas recetas económicas que nos habían llevado al desastre. Pero ¿qué facultad de economía ha cambiado los planes de estudio? Y siguen contando lo mismo que se ha demostrado que es falso. Y de repente empezaban los economistas a decir, es que no hay alternativa, es que no hay ninguna posibilidad diferente de lo que se está haciendo. Y si encima alguien protestaba, la ley Mordaza, una ley que demonizaba cualquier tipo de protesta e intentaba paralizar el enfado de la gente. Y al final, fijaos, veíamos, estos acaban con nuestro país. Y había detrás, es verdad, un diseño. Es decir, que cuando uno estudia las ciencias sociales, se da cuenta de que llevan medio siglo con un discurso, eso que llamamos neoliberalismo. Yo le digo a mis alumnos siempre, el primer día de clase, que recuerden una frase de Miguel de Unamuno, al que le preguntaba un periodista, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Utilizamos palabras y a veces no sabemos qué significan. El modelo neoliberal, fijaos que Aznar es el que sacó a la derecha española de ser franquista a ser neoliberal. Y eso del neoliberalismo os invito a que penséis simplemente que es una sociedad donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivir la vida como si fuéramos una empresa, invertir en nosotros mismos y estar en competencia con los demás y pretender que todo es un mercado. Y al final, fijaos, por eso los canallas están envalentonados, porque si todo es un mercado, la amistad, el sexo, el conocimiento, el ocio, la vivienda, la alimentación, todo es un mercado. El que tiene mucho dinero se puede creer un dios, puede creer que puede comprar a cualquier persona. En cambio, la gente decente dice, yo no quiero que me coman, pero tampoco me quiero comer a los demás. Y fijaos que, y esto es muy importante, esa lógica de que tenemos que vivir en el mundo como si fuéramos empresarios de nosotros mismos, va robándonos el alma. Yo contaba, un profesor de mi facultad es un poco bruto y estaba muy triste porque le había dejado su pareja. Y yo pensaba, qué suerte ella. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? No sé qué, no, me ha dejado fulanita. Y yo pensaba para mis adentros, pues claro. Y va el tipo y me dice, con lo que había invertido en esa relación. Y yo pensaba, pues haberla querido, idiota. Fijaos que más allá de lo chusco, esa idea nos hace estar en el mundo, como si todo fuera mercancías, como si alguien no es rentable, tiene que quedar fuera de nuestro interés, donde todos tenemos que ser rentables en alguno de los muchos mercados, el de la amistad, el de la belleza, el de la inteligencia, el del trabajo. Y de repente nos olvidamos que somos seres humanos, que cualquiera de los que estamos aquí somos sujetos de dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque somos finitos, porque no somos inmortales. Y aunque nos clonasen, pensando en que si clonasen a Rajoy, digo, qué susto. Pero aunque nos clonasen, no seríamos los mismos, porque nuestras experiencias serían diferentes. Por tanto, fijaos, somos sujetos de dignidad por esa condición finita, y hay que tratar a cualquier ser humano como un héroe. En cambio, fijaos, está creciendo la lógica de que no, si no tienes tú
propia posibilidad de sobrevivencia, pues allá, te las apañes como puedas. Fijaos que lo que estaba planteando Alberto, es decir, que los derechos laborales no son gracias que nos da ningún poderoso, son derechos nuestros como ciudadanos. Y estamos olvidándonos, estamos pretendiendo que vayamos al mercado a comprar las cosas y el que fracase que reciba caridad. No queremos caridad, queremos derechos. Somos los que construimos nuestra sociedad. Y fijaos que va habiendo como un olvido de estas cosas. Es que si os dijera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, de ahí sacamos la Ley 25, fue lo primero que hizo Podemos, qué coherentes hemos sido. Lo primero que hemos hecho al llegar al Parlamento es presentar una ley para ayudar a los que están más necesitados. Es lo primero que hemos hecho, la Ley 25, para ayudar a la gente que tenía que cortar la calefacción, que no tenía vivienda, que no podía pagar los medicamentos. Pues claro. ¿O creéis que a Meria, a Noemí, a Alberto se les va a olvidar quiénes son? Si además hemos definido en Podemos que nadie se va a quedar más de 2 legislaturas. Tenemos que regresar al lugar donde trabajamos y vivimos. ¿Cómo vas a hacer barrabasadas? Es que otra cosa es que piensas que estás en la política no un rato, sino que te vas a quedar siempre y vas a volver con las alfombras rojas. Y entonces te puedes convertir en un mentiroso como Soria. Claro, claro. Bueno, os decía que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 dice que el derecho a un mes de vacaciones pagada es un derecho construido por las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora parece que te vas un mes de vacaciones y eres casta. Pero es que nos estamos volviendo locos. Que son logros de los trabajadores, que han costado un siglo de luchas obreras. ¿Cómo vamos a sacrificar esas cosas que son nuestros logros? Claro, ellos lo que quieren es un modelo como el chino. Es decir, pues que trabajemos, pues eso, 7 días a la semana, 24 horas al día, 30 días al mes y 12 meses al año. Estarían encantados y encima con un gobierno autoritario. Es el modelo de ellos. Quieren que trabajemos como en China, contaminados, muchas horas, malos salarios y encima si protestas te dan con la cachiporra en la cabeza. Yo no lo quiero para los chinos y no lo quiero para mi país. Y con su argumento de que tenemos que ser rentables, crecientemente tenemos que bajar nuestras condiciones laborales. Se acaba de construir una polémica, ¿la habéis visto? La semana pasada en la universidad, presentando un libro en la Facultad de Filosofía, Pablo hizo una reflexión acerca del poder, la verdad, los medios, una reflexión filosófica media aburrida. Y resulta que, para poner un ejemplo, buscó a un compañero, a Álvaro, que es amigo, que hace su trabajo de una manera honesta, y lo mencionó y de repente se montó que poco menos que Pablo Iglesias era Pol Pot. Yo lo que he visto es que los periodistas no pueden tener libertad porque tienen salarios de miseria, porque no tienen contratos laborales decentes, porque están constantemente amenazados. Y hemos visto ayer que esos grandes defensores de la libertad de expresión, el señor Cebrián, qué curioso, que todos los que siempre llevan metiéndose de una manera absolutamente desproporcionada, pues claro que hay errores en Venezuela, pero muchísimos más en otros sitios y callan, y esta gente que lleva 14 años insultando a Venezuela, qué curioso, luego resulta que tienen papeles en Panamá, intereses petroleros, dinero escondido fuera de nuestro país. Y qué curioso, parece que atacar a Venezuela era debilitar esa justificación. Nadie nos va a explicar la cantidad de problemas que hay en Venezuela. Pues claro que hay problemas en Venezuela y muchos más ahora que se ha hundido el precio del petróleo. Pues claro, yo me pregunto cómo estaría España si se nos hundiera un 80% el turismo. Ya me preguntaría yo cómo estamos.
Pero esta gente lo que ha querido siempre, lo estamos viendo en Brasil, les sobra nadie que no sean de ellos en el gobierno, aunque ganen dinero. Han interiorizado que el poder es de ellos. Si por eso les ves el comportamiento a estos señores del Partido Popular, me temo que los de Coalición Canaria también están en la misma onda. Parece que se creen los señores feudales. Son las élites que se creen ungidos por Zeus. Bueno, os decía que quería terminar. No he empezado. No, solamente quería plantearos que hagamos memoria. Que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Y por eso hay una voluntad, fijaos, de siempre tergiversar la historia, de ocultarla para que no podamos mirar hacia atrás y acordarnos de los que anticiparon nuestra rabia, para que no nos acordemos de los que hicieron cosas para cambiar nuestro país, que no nos acordemos de los que se la jugaron para defender la democracia. Y resulta que nos vienen a contar mentiras. Lo conté la última vez que estuve aquí, una historia que siempre la cuento porque me emocionó. En la Comuna de París de 1871, derrotados los locos y las locas que querían asaltar los cielos, apoyados por Bismarck y el ejército de Versalles, esa gente que pedía igualdad de salarios entre hombres y mujeres, reducir la jornada laboral, que no trabajaran los niños, comedores populares, que no hubiera desahucios. Esas eran las locuras que pedían los comuneros en 1871. Y derrotados los llevaban atados bajando de Montmartre, y un general a caballo dijo: sácame a los que tengan el pelo blanco. Y un sargento no entendía: que me los saques. Y el sargento los desata y el general los pone contra una pared y allí mismo los fusiló. Y el sargento le pregunta: ¿por qué has hecho eso? Dice: no entiendes nada, porque si en 1871 estos se han levantado y tienen el pelo gris, ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y mira que los reprimimos, y si se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos. Y yo me gusta contar esta historia para recordar de una maldita vez que la democracia no la trajo ni el rey, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe González. La trajiste los del pelo blanco, los del pelo gris, las mujeres